profesor. Arroyo. Presente, profesor. Jaime Bertel. Marcos Cordero. Profe. Presente, profe. Ever Mercado. Lady Mesa. Ever Peñate. Presente, profe. Carlos Pérez Arciria y Camilo Tobar. Carlos Pérez Arciria por ahí mandó un correo diciendo que no se le había convocado, pero la verdad es que yo en el número que aparece en el sistema, pues yo lo incluí en el grupo y se salió hace como 4 días. Entonces ahí sí no sé. Y entonces el correo que escribe no dice número de teléfono. Ahí sí me es difícil a mí. Ahí sí me es complicado. Bueno, iniciamos entonces. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del tránsito. Bueno, perdón, no he compartido. Disculpen un momentico. Hay que hacer la grabación de la sesión. Ahora sí. Grabación de la sesión. Y compartimos enseguida la pantalla para poder iniciar. Bueno, ahora sí, cierto, se comparte la pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a redondear el tema que estamos viendo, que es sobre el tránsito como variable de diseño. Insistir nuevamente en esto, de que para fines del diseño del pavimento solo me interesa el efecto generado por los vehículos pesados, llamados también comerciales, los cuales están integrados por busetas, buses y camiones. Que en general los vehículos comerciales los identificamos porque estos se apoyan al menos en 6 llantas como regla general. Vamos a... Bueno, entonces habíamos quedado aquí, ¿cierto? En la determinación del factor camión para un corredor vial en particular. Habíamos dado datos sobre el tránsito y sobre la distribución de los relativa de los camiones, y habíamos tomado como referente para la asignación de los factores daños por vehículo comercial el estudio del Instituto Nacional de Vías. Se procedió inicialmente a determinar factor camión por solo camiones y luego pues ajustarlo teniendo en cuenta la proporción de buses presentes en el conteo. Y se obtuvo que el factor camión finalmente era de 2.06. Bueno, entonces tenemos un factor camión de 2.06 para esa vía. ¿Cierto? Camilo Tobar, ¿qué significado físico tiene ese 2.06? ¿Eso qué es? Yo diría que el factor camión es 206. ¿Cómo? Puede mostrarme otra vez que bueno, no lo estuve. bien.
teniendo el Perfecto. pendiente. Bueno, aquí hacíamos este ejemplo en la clase anterior y la conclusión final es que el factor camión de ese corredor vial Bueno, ya. es 2.06. Ok, bueno, respondo después. ¿Qué significa eso? Ese 206, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Sabes? Básicamente, o sea, la cantidad de ejes estándar que estaría trabajando en ese pavimento. O sea, tomando todos los vehículos comerciales. Pero hay una forma, o sea, es bastante simple la respuesta. A veces se me enredan pues a veces son 2 o 3 palabritas para que quede la respuesta bien clara. Quiere una respuesta bien clara, clara, o sea, es esto, tal, representa esto. Por ejemplo, Edgar Arroyo. Edgar, cuéntame. ¿Qué será ese 2.06? ¿Qué representa? Ever Mercado. Ever Mercado. Bueno, ¿quién me dice qué representa eso? Si una vía tiene un factor camión de 2.06, ¿eso qué significa? Profesor, sería el número que representa el daño causado, el daño causado por el vehículo pesado sobre el pavimento, teniendo en cuenta que la unidad es estándar. Profe, es el número de ejes estándar equivalente al paso de un vehículo comercial particular. Bueno, comercial. Bueno, quiere decir que 2.06, entonces, ¿qué es 2.06? El número de ese estándar al cual equivale el paso de cualquier vehículo comercial. En otras palabras, sobre ese corredor vial, cada vez que pase cualquier vehículo comercial, es como si pasaran 2.06 ejes estándar. Ese es el significado. O mejor dicho, ese 2.06 corresponde al número de ejes estándar al cual equivale el paso de cualquier vehículo comercial. Cada vez que pase cualquier vehículo comercial, asumimos que pasaron 2.06 es estándar. Eso es. ¿Para qué nos sirve entonces? Entonces, ¿para qué nos sirve? Al final ese numerito, factor camión, si yo te digo, bueno, cada vez que pase un vehículo comercial, es como si pasaran 2.06 es ese estándar. ¿Qué pasa si en vez de pasar un vehículo comercial pasan 1000? ¿Cuántos ejes estándar pasarían entonces? Si es uno, pasa 206. Y si son 1000, ¿cuánto pasan entonces? 206. Si pasa un vehículo comercial, es como si pasaran 2.06 ejes estándar. Vamos a suponer que contabilizamos y pasaron 1000 vehículos comerciales. ¿Cuántos ejes estándar pasaron? Se multiplica, profe. 1000 por Bueno, 2.6. ¿cuántos pasaron? 2060. 2060. Bueno, y si no son 1000, sino 1.000.000, ¿cuántos pasaron? $2.060.000, no. Sí, Sí, profesor. señor. Bueno, y si pasaron 10.000, 20.600, ¿cierto? ¿O no?
Sí, señor. Bueno, Sí, entonces, señor. aún en última, ¿para qué nos es útil? Hombre, el factor camión, si usted podría decirlo, hombre, el factor camión simplemente me sirve para convertir vehículos comerciales en ejes estándar, ¿o no? El factor camión me permite convertir vehículos comerciales en ejes estándar. O sea que si yo multiplico el número total de vehículos comerciales por el factor camión, ¿qué me da? El número acumulado de ejes estándar esperados en el carril de diseño durante el periodo de diseño. Para eso sirve el factor camión. Eso es lo que yo quiero que tengan claro. ¿Cuál es la utilidad del factor camión? Hombre, el factor camión simplemente con ese numerito yo lo que hago es que si conozco el número total de vehículos comerciales, simplemente multiplico por ese valor y enseguida me dan ejes estándar. Listo. Eso es. Para eso es el factor camión. Y eso es lo que yo quiero que tengan claro. Este tema es de sacar cuenta, tener sentido común y sacar cuenta y entender los conceptos. Esa es la utilidad del factor camión. Entonces, como esa es la utilidad del factor camión, eso es evidente en esta expresión que estamos mostrando aquí. Entonces, miren, como ya se ha mencionado, el tránsito esperado durante el periodo de diseño del pavimento se convierte, ahí está la palabra, se convierte a un número de ejes equivalentes, de ejes estándar equivalentes, para lo cual se puede hacer uso de la siguiente expresión. Se puede hacer uso de la siguiente expresión. Resulta que esta expresión que está aquí es una de las tantas formas, no la única, es una de las tantas formas, de las tantas expresiones que podríamos utilizar para determinar el tránsito de diseño. Entonces, en esta expresión, cópienla. Copien eso, me hacen el favor. Un par de minuticos para que copien. Listo, profesor.
Bueno, muy bien. Entonces, en esta expresión, fíjense aquí, estamos resaltando algo aquí. En esta expresión, tenemos aquí, dentro de este óvalo, unos términos que me permiten determinar esto que está acá, el número total de vehículos pesados en el carril de diseño durante el periodo de diseño N. N es el número de años del periodo de diseño, ¿cierto? Bueno, quiere decir entonces que todos estos factores me permiten determinar el volumen total de vehículos comerciales esperados durante la vida de servicio del pavimento. Pero como ese no es el tránsito de diseño, yo tengo que expresarlo en ese estándar acumulados. Entonces aquí para eso está el factor camión, aquí es evidente. Este volumen de vehículos comerciales, este número total de vehículos comerciales, yo los convierto a ese estándar a multiplicarlo ¿por qué? Por el factor camión, ahí está. Entonces, en esta expresión que es cada cosa, TPD sub I es el tránsito promedio diario que se supone va a tener la vía cuando el pavimento se da el servicio durante el primer año. Es decir, es un tránsito promedio diario representativo, pero es tránsito promedio en un día, representativo del primer año de puesto en servicio del pavimento. Normalmente este tránsito promedio diario se obtiene de un aforo, de un conteo vehicular, ¿cierto? Si pasa poco tiempo entre el aforo y la puesta en servicio del pavimento, pues bien uno podría trabajar con ese, podría uno trabajar con ese valor. Pero si pasa, digamos, 3 años o un poco más, o la tasa de crecimiento es importante, entonces conviene hacer una corrección a ese tránsito promedio de conteo para llevarlo hacia el futuro correspondiendo al primer año de puesto en servicio. Y trabajamos con ese valor. Entonces, ese tránsito promedio diario representa el volumen vehicular en un día promedio. Si no se dice lo contrario, ese tránsito promedio diario se asume que representa el número total en promedio de vehículos que transitan por ese corredor vial en ambas direcciones. En ambas direcciones. Cuando las vías son bidireccionales, la gran mayoría de nuestras carreteras en Colombia son bidireccionales. Cuando usted le dice, mira, el tránsito promedio diario de esa vía es 3.750, debemos entender enseguida que esos 3.750 vehículos corresponden a la sumatoria de los vehículos que van en los dos sentidos. A menos que se diga explícitamente lo contrario, siempre vamos a suponer eso. Por eso que este valor tiene que multiplicarse acá por el porcentaje de vehículos comerciales del aforo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué resultado obtenemos cuando este TPD sub I lo multiplicamos por el porcentaje de vehículos comerciales del aforo? Lo que estamos obteniendo es el tránsito promedio diario inicial de vehículos comerciales. Para el caso del ejemplo que estamos tratando, miren, en este ejemplo, bueno, perdón, el ejemplo aquí, en este ejemplo que vamos a continuar para calcular N, el tránsito de diseño, el porcentaje de vehículos comerciales es de ¿cuánto? Ahí lo estoy resaltando. Buses 2%, camiones 18%, es de 20%. Por lo tanto, ahora que vayamos a hacer el ejercicio, A tendrá que tomar valor de ¿qué? De 20. ¿Qué viene siendo B? B viene siendo el porcentaje de vehículos comerciales en el carril de diseño. ¿De qué depende? Bueno, esta tablita es una guía. Si la vía está conformada por 2 carriles y la vía bidireccional, en estos casos, en esta tabla se considera que las vías son bidireccionales. Entonces, estos 2 carriles lo que me está diciendo es que hay un carril para una dirección y otro para otra. Estos 4 carriles lo que me está diciendo es que hay 2 carriles que permiten tránsito en una dirección y los otros 2 en la dirección contraria. Y 6 que 3 van en una dirección y 3 en el otro sentido. Entonces, ¿cómo interpreto uno de estos numeritos? Para el primer caso,
para vías bidireccionales de 2 carriles, de cada 100 vehículos en las 2 direcciones, en el carril de diseño transitan 50. Si tenemos el caso de 4 carriles en vías bidireccionales, como la de Sincelejo-Corozal, Sincelejo-Sampués, Sincelejo-Tolo Viejo, vías de 4 carriles, de 100 vehículos que pasen en las 2 direcciones, en los 2 sentidos de circulación, se supone que en el carril de diseño transitan ¿cuánto? 45. Y si las vías son más amplias, de 6 carriles, 3 y 3 o más, de 100 vehículos en ambas direcciones, se supone que en el carril de diseño van 40. Por lo tanto, si nosotros consideramos el tránsito en una sola dirección, entonces podríamos interpretarlo de la siguiente manera. Si tenemos un solo carril en una dirección, de 50 vehículos que entran en esa dirección, ¿cuántos pasan por ese carril? 50. Por lo tanto, de cada 100 vehículos que pasen en esa dirección, pasarán 100 por el carril de diseño. Si la vía tiene 2 carriles en una dirección, de cada 50 vehículos que entren en esa dirección, 45 irán en el carril de diseño. Por lo tanto, si son 100, entonces en el carril de diseño pasarán 90. Si la vía es de 3 carriles unidireccional y pasan solo 50 vehículos, de cada 50 vehículos en esa dirección, el carril de diseño va 40. Por lo tanto, por cada 100 vehículos irá el doble, 80. O sea que esta tablita nos sirve también para vías unidireccionales. Si yo tengo una vía unidireccional y tengo un solo carril para esa dirección, de 100 vehículos que entran en esa dirección, ¿cuántos van por el carril de diseño? 100, el 100%. Si tengo una vía de 2 carriles unidireccional, de cada 100 vehículos que entren por el carril de diseño, ¿irán cuánto? 90. Si tengo una vía unidireccional de 3 carriles, de cada 100 vehículos que entren a esa vía, 80 irán en el carril de diseño. O sea que esta tabla nos sirve en ambos casos. Hay que saberla interpretar. Entonces, para el ejemplo que estamos viendo, ve cuánto será entonces. Resulta que en nuestro caso, la vía es bidireccional y tiene 2 carriles. Por lo tanto, como la carretera bidireccional con 2 carriles, sería este caso, vamos a trabajar con 50, el famoso 50-50. Por lo tanto, B ahí valdrá 50. R la tasa de crecimiento anual del tránsito y en el periodo de diseño en año. Esto aquí es el logaritmo natural de 1 más R, en la parte inferior. Entonces, al hacer esta operación, que están encerradas en el óvalo este, el resultado corresponde al número total de vehículos comerciales esperados en el carril de diseño. Entonces, vamos a desarrollar el ejemplo. El ejemplo dice, ya la mayoría de estos datos están, dice, determinar el tránsito de diseño. Entonces, cuando a mí me dicen determinar el tránsito de diseño, y estemos hablando de diseño de pavimentos, muchachos, el tránsito de diseño, tal como lo hemos explicado hasta el momento, se expresa en términos de un número acumulado de ejes estándar equivalentes esperados, ¿cierto? Ese es el tránsito de diseño. Debes expresarlo en términos de un número de ejes estándar. Entonces, para este caso vamos a determinar el tránsito de diseño de esta carretera cuyo tránsito promedio diario es de 3.250 vehículos, de los cuales el 80% son automóviles, 2% son buses y el 18% son camiones. La vía está conformada por una calzada de 7 metros de ancho, bidireccional de 2 carriles. Entonces, como es bidireccional de 2 carriles, aquí están, 50-50, B vale 50. Y la tasa de crecimiento anual del tránsito es del 3%. Y por otro lado, el periodo de diseño es de 10 años. Y de acuerdo con el ejemplo que estamos manejando, el factor camión para ese corredor vial resultó ser de 2.06. Aplicamos entonces la expresión esta que está acá. Entonces, N igual, tránsito promedio diario inicial. Aquí no se ha ajustado, bueno, se ha ajustado con 3.250 por
A sobre 100. ¿Qué viene siendo A? El porcentaje de vehículos comerciales del aforo, que fue 2 más 18, 20%. Aquí está 20, miren, 20 entre 100. Por B, que es 50. Ya sabemos de dónde sale el 50. Como es una vía de 2 carriles bidireccional, vamos a tomar la recomendación de 50-50. Por lo tanto, aquí 50. Por 365 por 1 más R. R0 es 3% y se expresa como 003, ¿verdad? Eso elevado a la 10, donde 10 es el periodo de diseño en años, menos 1 entre logaritmo natural de 1 más 003, por el factor camión, que es 206. Al hacer la operación resulta de el tránsito de diseño de 2.843 ejes estándar. Como dato alterno, tenemos que el volumen total de vehículos pesados en carril de diseño es 1.380.000. ¿De dónde sale este 1.380.000? Sale de aplicar esto, muchachos. Esto que está en el círculo, esto, ¿ya? Es decir, numéricamente de 3.250 por 20 sobre 100 por 50 sobre 100 por 365 por esta expresión que está aquí. Al hacer esa operación, el resultado es de 1.380.200 vehículos comerciales. ¿Qué necesito para convertirlo a ejes estándar? Multiplicarlo por el factor camión, que es 206. O sea, multiplicar esto por 206 resulta 2.843.000 ejes estándar. Y ese sería entonces el tránsito de diseño. Inquietudes hasta el momento. Profe, disculpe, me perdí con la R. ¿Dónde salió 03 punto? El R es un dato, digamos, de entrada. Es la tasa de crecimiento anual del tránsito. Es un dato que nos damos, que nosotros buscamos. Una referencia. Pues yo se los daré a ustedes. ¿Ya? R es la tasa de crecimiento anual del tránsito. Ya no se reemplaza en porcentaje, sino como. Ah, no, aquí sí debe ser claro cada quien, ¿verdad? Fíjate, esto está en porcentaje, ¿verdad? Pero como esto acá no está en por ciento, sino en unidades, entonces no se expresa como porcentaje, sino como proporción, ¿verdad? Entonces, el 3% se convierte en 0.03, ¿cierto? Es correcto. Muchas gracias. Eso tiene que quedar bien claro, ¿ya? Ahí no coloca 1 más 3, sería una locura. Da 4, no, imposible. Si tú colocas 1 más 3, ese 3 es el 300%, ¿cierto? Como es 3%, 0.03, ¿ya? Lo mismo abajo, 1 más 0.03. Menos 1, ojo con este menos 1 que a veces se les olvida, menos 1. Bueno, esta expresión me permite determinar el tránsito de diseño en términos de ejes estándar. Ahora, ¿siempre se utilizará esta expresión? No necesariamente. Puede haber diversas formas de obtener el tránsito de diseño. ¿Cuándo se utiliza la expresión? Cuando contemos con toda la información requerida para aplicarla. Pero si no es el caso, pues no se aplica la expresión y toca hacer la cuenta de otra forma. Esto, miren, muchachos, no es otra cosa que hacer una cuenta, no es más. Es sacar cuenta, es contabilizar, es ir sumando cuántos ejes estándar se esperan. No es más que eso. Simplemente en este caso, teniendo en cuenta los factores que intervienen, pues se tiene en cuenta esta expresión. Pero esta expresión no es otra cosa que la contabilización total de los ejes estándares esperados, de la sumatoria total, mejor dicho. Eso es la sumatoria total de los ejes estándares esperados. Bueno, eso entonces es la forma como se obtiene el tránsito de diseño si nosotros tenemos esa información, un conteo. Si no hay un conteo, si no hay una tasa de crecimiento, pues no puede usted utilizar esa fórmula, ¿sí o no? No la puede utilizar. Por ejemplo, si usted tiene que determinar el tránsito de diseño para un pavimento en una vía de acceso a una cantera, por ejemplo, se va a pavimentar una cantera, la vía de acceso tiene de pronto, vamos a suponer, 2,5 kilómetros a la fuente de materiales y por ahí van a pasar camiones. Entonces, resulta que, ¿qué tránsito va a pasar por ahí? Que ahí usted no va a tener conteos de invía. ¿Qué conteo de invía? Si es una vía particular. Tendrá usted que estimar entonces ese tránsito. Entonces,
usted lo que tiene una manera, digamos, de afrontar ese problema, si la cantera la va a explotar es ahora y por ahí nunca ha pasado camión, pero van a pasar ahora. Entonces usted dice, bueno, lo que yo voy a explotar ahí, ¿durante qué tiempo? Vamos a suponer que el escenario son 20 años. Bueno, vamos a hacer este estudio en 20 años. Durante estos 20 años, ¿qué cantidad de material pienso yo explotar y vender? En función de, necesitas tú hacer tu estudio de mercado. Necesitas tú tener conocimiento de aproximadamente cuánto material vas a mover o vas a vender en tu cartera. Y todo ese material que usted va a vender en ese tiempo, ¿qué tiene que hacer? Sacarlo, transportarlo a través de esa vía. Usted tendrá entonces que elegir unos vehículos o unos camiones que va a utilizar y saber cuál es la capacidad de esos camiones, ¿sí o no? Y en función entonces del volumen total que usted estima va a vender durante esos 20 años, usted podrá repartir ese volumen total de los 20 años, ese volumen total a explotar y a vender durante esos 20 años, podrá repartir ese volumen en un número de viajes, ¿sí? Conociendo la capacidad de las volquetas y algunas relaciones de pesos unitarios. Entonces, en función de ello, usted puede determinar el número de viajes. Listo, ahí está. Usted sabiendo el número de viajes y conociendo para cada viaje, si es que un solo tipo de camión o de pronto son 2 o 3 tipos de camión distintos, en todo caso usted tendrá que definir cuántos viajes en cada tipo de camión van a salir y conocer cuál es la carga que van a llevar cada camión, una carga promedio. Sabiendo las cargas promedios totales y por eje, es posible que usted determine el factor daño para cada clase de camión. Y si usted conoce el factor daño para cada clase de camión y el número total de viajes de cada camión, ya es fácil. Simplemente multiplicar y sumar y listo. Ahí está el número de ejes estándar de diseño. Usted tendrá que considerar de todas maneras que los camiones están descargados y salen cargados. Esa consideración. Pero esa es la manera de afrontar. Y usted por ningún lado va a usar esta expresión. No cabe esta expresión. Porque el problema es distinto. Pero al final de cuentas vas a obtener lo mismo. El número de ejes estándar de diseño. Profe, Sí. corríjame si estoy mal. La forma entonces de llamarle resultado que nos arroja N sería el tránsito de diseño en términos de eje estándar para un periodo, en este caso, de 10 años. Sí, para el Sería la periodo forma de... Sí. El problema que estamos viendo aquí en pantalla, 10 años exactamente. Ok. Vale. Sí, eso es válido para 10 años. O sea, tú estás diseñando para un periodo de diseño de 10 años. Sí, sí, Bueno, claro. esta metodología que nosotros utilizamos para el caso del desarrollo del ejercicio del factor camión, pues se llevó a cabo a través del método indirecto, es decir, conociendo datos sobre un conteo discriminado en sus diferentes componentes y tomando como referente un estudio previo sobre factores daño. Ese es el método indirecto. Y el otro sería entonces método directo para determinar factor camión, que consiste en pesar durante un periodo determinado de tiempo el número de vehículos comerciales que pasa durante o que pasa en un tramo vial y pesar cada uno de sus ejes. Esa información pues se organiza por tipo de vehículo, luego se ordena. Excel podría ser una herramienta para tal fin, se agrupan los datos y finalmente usted puede determinar, haciendo uso de la ley de la cuarta potencia, los factores de equivalencia de carga por eje, suma esos factores para cada camión, para cada vehículo, y al final usted puede determinar factores daño para cada tipo de vehículo, o puede directamente determinar el factor camión, como quiera. En Colombia, normalmente los vehículos de pasajeros, digamos los buses, básicamente los buses, no se pesan. Ellos se contabilizan únicamente y se les asigna normalmente un factor daño de 1. Eso es lo que usualmente se hace. En tanto que los camiones sí deben pesarse para poder determinar en cada caso los factores daños correspondientes. Vamos a presentar acá
un ejemplo de cómo se organiza la información ya en la oficina después de un operativo de pesaje, cuyo objetivo sea la determinación del factor camión por el método de control y pesaje. Esta tablita que está acá es tomada de el libro de Invías, de la guía para diseño de rehabilitación de pavimentos de Invías. Y es un ejemplo en donde se presenta la forma como se agrupa la información para el caso de los ejes simples direccionales, ejes simples no direccionales, ejes tándem, ejes trídem. ¿Qué hicieron aquí? Simplemente de la información de campo, filtraron la información por rangos de carga y pudieron determinar cuántos ejes dentro de cada rango de carga se presentan para cada categoría, direccionales, no direccionales, tándem, trídem, ¿ya? ¿Cuántos ejes se presentan en cada rango de carga? Estos numeritos, ¿dónde se obtienen? De la información de campo. Luego, en la tercera columna, se aplica la ley de la cuarta potencia a la carga media de cada rango. Para el caso de la primera carga que no tiene un rango, pues se puede trabajar con esa misma carga. Para el resto, con la promedio de, o el punto medio de cada rango. Obteniéndose entonces el factor de equivalencia de carga por eje. Luego en la cuarta columna simplemente se multiplica el número de ejes por el correspondiente factor de equivalencia de carga por eje y se obtiene entonces el número de ejes estándar total al que equivale ese número de ejes, ¿ya? Finalmente se suma todo y se obtiene en este caso 690.8, eso que son ejes estándar. ¿Qué significa? Que esa muestra total de vehículos comerciales, que en este caso fueron 247, esos 247 vehículos comerciales representan 690.8 ejes estándar. ¿Cómo hacemos entonces si eso es para 247, cuánto será para uno? Simplemente se divide entre el número total, es decir, el número total de ejes estándar, que fue 690.8, se divide entre el número total de vehículos comerciales que se pesaron y eso le da el factor camión, en este caso da 280. Ustedes con mayor detenimiento podrán ver esto. Cualquier duda que tengan, me avisan y yo con mucho gusto les aclaro la duda. Y lo importante es que al final determina este numerito que es el factor camión. Para el caso del libro B. Montejo, ellos presentan esta tabla que está aquí, que tiene la misma utilidad, es un poquito más enredadita. Para entenderla hay que estar ducho ya en el tema. Al final, después de todo este poco número que procesan aquí, al final este último numerito en la columna inferior derecha, la última columna, no es otra cosa que el factor camión, ¿ya? Pero el procedimiento prácticamente es similar a este. La diferencia es que este es como más simple. Entonces, primero es entender este y después quien quiera mirar cómo que hace para diga este numerito, pues sigue este cuadro. Pues muchachos, básicamente eso era lo que íbamos a ver, digamos, en lo que respecta a la variable tránsito. Este es el tema completo de esta variable tránsito. Y entonces, no sé si tienen alguna inquietud, pasamos al siguiente tema de una, que es la subrestante como variable de diseño. No sé si tienen alguna inquietud adicional. Lo escucho. Profe, el procedimiento todo está claro. Lo que sí de pronto a veces se me escapa ahí son como que los conceptos. En el caso de que estaba diciendo factor camión y, o sea, básicamente lo que quiere dar a entender el resultado de lo que uno está trabajando. Ajá. Entonces sí sería de pronto lo que me gustaría como que recordar así un poquito. ¿Qué quieres que te recuerde? ¿Qué? Bueno, más que todo, o sea, lo que nos dice el resultado del factor camión, o sea, qué significa. Bueno. Entonces, bien, vamos a repetirte 3 conceptos. Bueno. Ok. Serían los siguientes. Comenzamos, vamos acá. Bueno. ¿Qué utilidad tiene el factor
mejor dicho, ¿qué utilidad tiene la ley de la cuarta potencia? ¿Para qué nos sirve? La ley de la cuarta potencia nos sirve para obtener lo que denominamos el factor de equivalencia de carga por eje. Ejemplo, en este caso, para este camión lo he aplicado y entonces tengo que peso 1 es 5 toneladas, ¿verdad? Peso 0 es 6.6 porque es un eje direccional, esto a la 4, esto me da 0.33. Entonces, ¿para qué me sirve la ley de la cuarta potencia? Me sirve para convertir el efecto de un eje particular en términos de ejes estándar. Es decir, ese 0.33, ¿qué significado tiene? Mire, que el paso de un eje direccional de 5 toneladas equivale al paso de 0.33 ejes estándar equivalentes. ¿Listo? Eso es. Para eso es la ley de la cuarta potencia. Me permite convertir el paso de un eje en particular en un número de ejes estándar equivalentes. Para eso sirve. El eje posterior se aplica la fórmula. 10, peso 1 es 10 toneladas, peso 0 es 8.2 porque como es simple rueda doble, la carga de referencia peso 0 es 8.2. Eso elevado a la 4 da 2.21. ¿Qué significa? Que cuando pasa un eje simple rueda doble de 10 toneladas de peso, equivale o genera un daño sobre el pavimento, si lo quieres ver así, equivalente al que generaría el paso de 2.21 ejes estándar. Mejor dicho, si pasa un eje simple con rueda doble de 10 toneladas, es como si hubiesen pasado 2.21 ejes estándar. ¿Está claro? Todo claro. Finalmente, si yo sumo los factores de equivalencia de carga por eje de todos los ejes que conforman el camión, en este caso en particular me da 2.54. Y entonces ahora se llama factor daño. Ahora, ¿qué viene siendo entonces el factor daño? El factor daño corresponde al número de ejes estándar al cual equivale el paso de un vehículo comercial en particular. Por lo tanto, el paso de este camión genera un daño equivalente al que generaría el paso de 2.54 ejes estándar. O visto más fácilmente, el paso de un camión como ese, con esas cargas, equivale a 2.54 ejes estándar. ¿Está claro? Sí. Entonces, el factor daño, fíjate, que representa el número de ejes estándar al cual equivale el paso de un vehículo comercial, y aquí viene la palabra clave, en particular. O sea que los factores daño están asociados a cada tipo de vehículo. Cada clase de vehículo tiene asociado un factor daño diferente. Y decíamos entonces, cuando hacemos un muestreo de muchos vehículos C2, de muchos C3, y etcétera, etcétera, vamos a calcular factores daño para cada vehículo. Si son 1.200 vehículos C2 en la muestra, debemos calcular 1.200 factores daño, ¿verdad? Para ese vehículo, que nos dio en general distinto. Y el promedio de todos representa del vehículo de esa clase. Ya, eso es lo que hacemos normalmente, ¿ya? Y ya yendo más, un concepto más general, entonces era cuando hablamos del factor camión. Y al respecto decíamos que el factor camión corresponde al número de ejes estándar al cual equivale el paso de cualquier vehículo comercial. En tanto que el factor daño es el número de ejes estándar al cual equivale el paso de un vehículo comercial en particular, el factor camión es el número de ejes estándar al cual equivale el paso de cualquier vehículo comercial. Se generaliza, ¿ya? Por eso decíamos que es como un factor daño promedio ponderado, ¿sí o no? Tiene en cuenta todos los vehículos comerciales. Y ese factor camión me permite convertir vehículos comerciales en ejes estándar. Para eso sirve. Si usted multiplica
el número total de vehículos comerciales esperados. Por ese factor, el resultado le da en qué? En ejes estándar, que es lo que usted va a utilizar para el diseño. Ahora sí quedó claro. Sí, profe, gracias por la aclaración. Ya Bueno, sí despejó más las dudas. bueno, perfecto. Entonces, así las cosas, digamos que ya damos por visto esta temática que hemos de pronto abarcado, yo diría que con suficiente tiempo. Y de todas maneras, cualquier duda que tengan, pues en adelante me comentan. Cualquier inquietud. Pasamos entonces a el siguiente tema. Hablamos entonces de la subrasante como variable de diseño. Permítame 2 minuticos para tomar un vasito con agua acá abajito y ya regreso. Listo. Bueno, muy bien. ¿Se comparte la presentación? Sí, Bueno, perfecto. Hablemos entonces sobre la subrasante como variable de diseño. Pues ya que es la subrasante, es la superficie sobre la cual se apoyan las capas del pavimento, ¿cierto? No es otra cosa que la fundación del pavimento, el terreno de fundación del pavimento. Esa es la subrasante. Y como fundación debemos entonces determinar sus características geotécnicas, así como hacemos para una edificación, igual que un pavimento se requiere. ¿Qué tenemos que hacer para tal fin? Tenemos que caracterizar la subrasante a través de un estudio geotécnico, ¿cierto? Hay que hacer entonces una serie de
labores de campo, de toma de muestras, de ensayos de laboratorio, de interpretación de los resultados para finalmente determinar las características geotécnicas que nos sean de interés para fines del diseño del pavimento. Cuando nosotros diseñamos un pavimento, pues normalmente un pavimento, a diferencia de una edificación, que suele ser una estructura más bien puntual, un área relativamente pues, pequeña en general, para el caso de los pavimentos, cuando hablamos de carreteras de muchos kilómetros, estamos hablando que es una estructura que se desarrolla a lo largo de una gran longitud, ¿cierto? Por lo cual es de esperar que ese corredor vial atraviese diversidad de pronto de formaciones geológicas, diversidad de suelos, ¿no? Con características diferentes entre sí. Sabemos que el suelo es una variable que se caracteriza por su heterogeneidad, pero que para fines de la ingeniería siempre se hacen ciertas simplificaciones, ¿verdad? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es cuando tratamos proyectos de muchos kilómetros, la idea es como ir fragmentando en el menor número de unidades posible esa longitud en lo que se llaman las unidades de diseño. Y una unidad de diseño corresponde a un tramo de X longitud que no conocemos todavía, en cada caso es distinto. Una unidad de diseño corresponde entonces a un tramo a lo largo del cual podemos asumir ciertas condiciones de homogeneidad en algunos aspectos, tales como condiciones geológicas, geotécnicas, condiciones topográficas, de drenaje y ambientales. ¿Para qué nos sirven estas unidades de diseño? En estas unidades de diseño, teniendo en cuenta que las tratamos como tramos relativamente homogéneos, esto es lo que nos va a permitir entonces poder representar a través de un único parámetro, de un único valor, las características geotécnicas de ese tramo llamado unidad de diseño, motivo por el cual a lo largo de esa unidad de diseño, la estructura del pavimento será la misma. El número de capas, los espesores de las capas serán la misma, porque se supone que hay condiciones homogéneas que nos permiten diseñar una estructura con las mismas características. Para eso nos sirven las unidades de diseño. Estas unidades de diseño se podrían establecer a priori siempre y cuando tengamos información preliminar existente. O, si no es el caso, durante el avance de los trabajos es posible ir determinando las diferentes unidades de diseño. Sobre todo cuando, como veremos ahorita, el estudio geotécnico se enfrenta en dos etapas o fases, la preliminar y la definitiva, lo cual se da normalmente en proyectos relativamente grandes. En proyectos más bien pequeños, pues normalmente se hace el estudio en una única fase. ¿Qué es lo que nosotros debemos estudiar entonces en una unidad de diseño? Hay que tener conocimiento de las condiciones geológicas, condiciones geotécnicas, caracterizar los materiales, saber los perfiles estratigráficos, cuáles son los materiales, los suelos característicos, los suelos típicos, los críticos. Hay que determinar unos parámetros de resistencia, lo cual es clave. Cuando nosotros hablamos de resistencia en ingeniería de pavimentos, la cosa es algo distinta a cómo se maneja para el caso de cimentaciones, de edificaciones, de puentes, de obras puntuales. Para este caso, la resistencia
se puede obtener normalmente a través de 3 ensayos distintos. ¿Cuáles son los ensayos? El ensayo de CBR, denominado también en otros países como México, ensayo de valor relativo de soporte. En Colombia normalmente lo llamamos CBR, tal como se denomina en Estados Unidos, y viene de las iniciales de la palabra California Bearing Ratio. Es como relación soporte de California. Relación de soporte de California, CBR. Este parámetro, este ensayo mejor, nos permite obtener un parámetro de resistencia denominado también el CBR del suelo. Y se usa exclusivamente para el caso de la ingeniería de pavimento, el CBR. Tenemos también otro ensayo llamado ensayo de placa, a través del cual se obtiene el llamado módulo de reacción K o coeficiente de balasto, que denominan en geotecnia para cimentaciones de edificaciones, de zapatas, coeficiente de balasto. En nuestro caso, pues lo llamamos bien módulo de reacción K. Es otro ensayo para determinar resistencia. Y el otro es el ensayo módulo resiliente, a través del cual obtengo un parámetro llamado módulo resiliente. Este módulo resiliente es algo parecido al módulo de elasticidad, tiene las mismas unidades, pero se diferencia, digamos que en el ensayo de módulo resiliente se busca determinar una relación esfuerzo de formación unitaria, pero bajo cargas dinámicas. En tanto que los módulos de elasticidad se obtienen a través de ensayos de carga estática o cuasi estática, ¿verdad? Entonces, en este caso son cargas dinámicas que simulan las cargas de tránsito que son dinámicas. Por eso es módulo resiliente. En Colombia, de los 3 ensayos, el que mayor extensión, el que mayor uso tiene en general es el CBR. Y a partir del CBR se puede correlacionar tanto el módulo de reacción obtenido en el ensayo de placa o el módulo resiliente. Ya más adelante vamos a ver con algo de detalle estos ensayos. Bueno, sobre todo vamos a hacerle énfasis al CBR. Condiciones de drenaje también, pues, es un aspecto importante a evaluar en una unidad de diseño. La estabilidad volumétrica, que se refiere cuando tenemos presencia de arcillas con potencial de expansión. Y finalmente, pues, mirar la posibilidad de mejoramiento o de mejoramiento o de estabilización para el caso en que se requiera. Bueno, decíamos ahorita que cuando tenemos una longitud algo importante y digamos que los términos de referencia del concurso, si es que un concurso, una entidad estatal lo establezcan, pues se requiere o se puede requerir hacer el estudio en 2 fases, preliminar y definitivo. En el preliminar, nosotros lo que hacemos es una serie de sondeos, que son unas perforaciones que normalmente se llevan hasta unos 50 de profundidad, con diámetros mínimos del orden de 30 centímetros. El objetivo que se persigue, el objetivo esencial en estos sondeos que se realizan en los estudios técnicos preliminares, es la determinación del perfil estratigráfico. Dicho perfil estratigráfico se va a obtener en función de la clasificación de los suelos. Y para obtener la clasificación de los suelos en los 2 sistemas unificados y el sistema de la AASHTO, que son los más utilizados, pues se requiere hacer granulometría, límite líquido y límite plástico. Básicamente eso. Otro aspecto importante que se registra durante los sondeos es la humedad de los materiales. Y la posición del nivel freático, si se presenta, hay que determinarlo en cada sondeo realizado. Estos sondeos se llevan a cabo a una separación entre 200 y 250 metros. Y se llevan, como decíamos, hasta una profundidad de unos 50. Normalmente no es necesario llevarlo más allá de unos 50, a menos que se quiera estudiar algo en particular.
¿Cuáles son los aspectos que evaluamos en los sondeos en un estudio geotécnico preliminar? Es importante mirar, obviamente, pues, nos permite, de hecho, nos permite determinar el perfil estratigráfico a través de la clasificación de los suelos. Pero también podemos establecer condiciones de humedad y plasticidad, sobre todo en los suelos finos, condiciones granulométricas, análisis de humedad y condiciones de equilibrio y la posición del nivel freático, un dato que nos puede servir de guía para el futuro proyecto de obras de drenaje o subdrenaje. Bueno, quiero mostrarles esto ahora. Cuando tenemos presencia de suelos finos, en los estudios técnicos preliminares podría ser de mucha ayuda establecer unos perfiles como los mostrados ahí. Es decir, para cada sondeo tenemos 3 valores característicos. Una vez pues definamos cuál es el suelo característico para cada sondeo representativo. En esos suelos finos tomamos los valores correspondientes al límite plástico, al límite líquido y la humedad que nos registre el ensayo realizado en esa muestra. Luego hacemos eso para cada sondeo y los unimos con una curva suave que nos representa un perfil de humedad, lo mismo que perfiles de plasticidad o humedad para el caso de la humedad. ¿Para qué nos puede servir este perfil? El perfil de humedad me puede dar una guía acerca de qué tan resistente o tan blando pueden llegar a ser los suelos finos en su estado natural. Si el perfil de humedad está muy cerca o por debajo del perfil correspondiente al límite plástico, lo que me está diciendo que la consistencia o por lo tanto la resistencia de esos suelos es relativamente buena o alta. Por el contrario, si ese perfil se me acerca al límite líquido o está por encima, lo que me está diciendo es que la humedad que tiene ese suelo está generando que este sea muy blando o muy poco resistente. Esto nos da una idea a nosotros de qué tan resistente es esa subrasante. Pues aquí se establecen unos perfiles estratigráficos con su nomenclatura en función de los suelos característicos para cada caso. Aquí para el caso de la carta de plasticidad nos podría permitir obtener como que familias de suelo en los diferentes tramos evaluados. Bueno, aquí me salté esto que es importante. En el tema de el estudio técnico definitivo, pues se llevan a cabo unos apiques. ¿Cuál es el objetivo esencial en el estudio técnico definitivo? Bueno, además de caracterizar los materiales, pues aquí, digamos, se centra uno en determinar un valor de resistencia representativo de los suelos de subrasante a la unidad de diseño. En todo caso, estos apiques se llevan a cabo normalmente de forma manual. El área intervenida es mayor, el área en planta, por lo menos un cuadrado de, yo diría que de por lo menos 60 por 60 debería ser suficiente para tomar la muestra de campo, hacer los ensayos a veces de campo, de tal manera que tengamos suficiente muestra para obtener los resultados deseados. Entonces, en estos apiques de los estudios definitivos, se puede también determinar el perfil estratigráfico. Eso le iba a preguntar, profe. Disculpe, qué pena que lo interrumpa. Tranquilo, dime. ¿Qué diferencia hay entre apique y sondeo? Bueno, aquí a veces no le dan, o sea, digamos, algunos autores no lo diferencian tanto, a veces apique o sondeo. Aquí se está dando un manejo, ¿verdad? En este caso, lo estamos diferenciando diciendo que los sondeos normalmente se hacen para el caso de preliminar y en donde el objetivo no es resistencia, sino caracterización. Caracterización, perfil estratigráfico, presencia a nivel freático,
perfiles de plasticidad y humedad. Por tal motivo no necesitamos muestras tan grandes y entonces un diámetro de unos 30 centímetros suele ser suficiente, ¿ya? Los apiques, pues con los apiques estamos diciendo de pronto que apiques o calicatas también. Pues estas calicatas tienden a ser más grandes en planta, digamos en planta la sección es mayor. ¿Por qué? Porque las muestras requeridas necesitan mayor cantidad de material, ¿ya? Por eso necesita ser más amplia. Pero de igual forma vamos a tomar muestras para granulometría, para límites, pero pensando en que aquí lo importante se centra el apique, el estudio definitivo es en determinar resistencias. Ya aquí en los sondeos, pues, o sea, los parámetros del suelo, ¿cierto? en los sondeos de pronto no se determina resistencia porque el material no alcanza, ¿verdad? Ahora, cuando uno va a hacer un estudio en una sola fase, que es muy común, uno lo que va a hacer entonces son apiques entonces. O donde va a tomar las muestras para resistencia tienen que ser más amplias, pues ya es un apique, ¿ya? En donde no vaya a tomar muestras para resistencia, sino para caracterización, puede ser un sondeo, pero igual tú vas a tomar muestras de todos los estratos, puedes sacar perfil estratigráfico, perfil de humedades, perfil de plasticidades, ¿ya? Presencia de nivel freático, y donde decidamos tomar la muestra para resistencia se hace más amplio, ¿ya? Ya pues todo obedece a cómo organizamos la información, los trabajos mejor. Y aquí lo importante es tener claridad en cuanto a la separación de los sondeos, ¿verdad? En cuanto a cuáles son los suelos característicos, centrarnos en esos suelos para de ahí tomar las muestras para resistencia, ¿verdad? ¿Dónde vamos nosotros entonces después de hacer el estudio preliminar a través de los sondeos? ¿Dónde elegimos llevar a cabo los apiques? Bueno, los apiques pueden llevarse a cabo dependiendo de los resultados iniciales. Puede que se hagan cerca a un sondeo o en el intermedio de dos sondeos, ¿verdad? Para, digamos, verificar en ese sitio qué perfil estratigráfico hay y aprovechamos para tomar muestras para resistencia. De todas maneras, en un apique, de igual forma, podemos tomar todas las muestras, tal como se hizo para el caso de los sondeos, para granulometría, límites, humedad, si hay nivel freático, señalarlo, ¿verdad? Condiciones de humedad y plasticidad, condiciones de compactación, si es necesario, condiciones de resistencia, que esto es clave. Entonces, en estas condiciones de resistencia yo tengo que hacer ensayos, sea de campo o de laboratorio, entonces tendré que tomar muestras alteradas o inalteradas para llevarla al laboratorio para obtención de resistencia a través de ¿qué? De ensayos tales como o el CBR o hago un ensayo de placa de campo para determinar el módulo de reacción o hago un ensayo de módulo resiliente para determinar el módulo resiliente. En Colombia lo que más hacemos, lo que con mayor frecuencia se hace es el ensayo de CBR. Por eso es que aquí vamos a hablar bastante de forma extensa de ese ensayo. Ensayo de CBR. De hecho, a partir de los resultados del ensayo CBR, podemos estimar a través de algunas ecuaciones o curvas de correlación los valores correspondientes al módulo de reacción y módulo resiliente. Se puede estimar módulo resiliente y módulo de reacción en función de los valores de CBR. En adelante, entonces, vamos a hablar mucho del CBR, CBR. El CBR es un ensayo que me permite obtener un parámetro de resistencia del suelo bajo ciertas condiciones. Ya en su momento, pues, vamos a decir cuáles son esas condiciones, qué características tiene ese ensayo, qué es lo que representa ese ensayo en realidad. Pero tener claro que el CBR va a ser un ensayo referente para este curso, el CBR. Relación soporte de California, CBR. Relación de soporte de California. Preguntas adicionales. Bueno, entonces, ¿cuáles son los métodos para determinar la resistencia de los suelos con fines viales?
Los principales métodos para evaluar la resistencia de los suelos se resumen en estos tres métodos, con estos tres ensayos. Más bien estos tres ensayos, más que métodos, en estos tres ensayos. El ensayo de CBR, el ensayo de módulo resiliente o el ensayo de placa. Ya hemos dicho que a través del ensayo CBR obtengo un parámetro llamado CBR. A través del ensayo de módulo resiliente, que es lo ideal para el caso de pavimentos asfálticos, es hacer ese ensayo, pero casi nunca lo hacemos. Entonces, el ensayo de módulo resiliente me permite obtener un parámetro llamado módulo resiliente. Y el ensayo de placa me permite obtener un parámetro llamado módulo de reacción K. Bueno, resulta que este módulo resiliente es el parámetro de resistencia que suele utilizarse en los métodos de diseño de pavimentos asfálticos. Módulo resiliente es el parámetro que suele utilizarse como valor de entrada para caracterizar la resistencia de los suelos en los métodos de diseño para pavimentos asfálticos. En tanto que el módulo de reacción K, que se obtiene del ensayo de placa, es el parámetro de resistencia que suele utilizarse para el diseño de pavimentos rígidos por el método de la PCA. Ensayo de placa K genera el parámetro K. Este parámetro K es el parámetro de resistencia que se utiliza para el caso del diseño de pavimentos rígidos. O sea, cuando parámetro de resistencia del suelo, utilizado para caracterizar el suelo cuando diseñamos pavimentos rígidos. Y el ensayo de CBR es lo que más se utiliza, pues en realidad él no se utiliza directamente como valor de entrada en el diseño, sino que el valor obtenido de CBR se correlaciona a través de algunas ecuaciones o curvas para obtener bien sea el módulo resiliente o bien sea el módulo de reacción K. Si vamos a diseñar un pavimento rígido, normalmente no determinamos directamente el valor de K por ensayo de placa, sino que de forma indirecta lo estimamos por correlación a partir del CBR. De igual manera, normalmente no tenemos el módulo de reacción resiliente de forma directa, sino que este lo estimamos por correlación a partir del CBR. Pregunta, muchachos. Ninguno por el momento. Bueno, entonces, en el día de hoy, para ir, digamos, nivelado con el otro grupo, vamos a dar el avance de la clase hasta ahí y no los empacho demasiado para que asimilen. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya como los grupos están ya prácticamente definidos, aquí en este grupo hay 9 estudiantes. Este muchacho Carlos Pérez Arciria no ha participado, por él escribió a la jefa informando que no lo habían convocado. Pues yo sí lo convoqué al teléfono que aparece aquí, muchachos, miren. El que está aquí, 300. Ahora, si ese no es su número, pues ya ahí sí ya se me sale de las manos. Ya le toca a él escribir la jefatura con anticipación. Miren, mi número es este, ¿cierto? Porque yo no soy adivino. Usted dice que no lo hemos convocado. Yo lo convoqué a este número desde el principio y la semana anterior vi que se salió. Ahora le escribí al número este que estaba en línea, no me contestó. No sé si es que no es él, pero este es el que aparece aquí. ¿A cuál más lo convoco? Ahora, si ustedes conocen el número de WhatsApp de Carlos Pérez Arciria, diferente al número que se menciona acá, por favor, me lo envía al grupo de WhatsApp para incluirlo, porque de lo contrario me es imposible incluirlo y yo creo que a él es que le toca escribirme a mí, porque es fácil conseguir en mi número de celular, creo yo. Tiene que escribir, profe, mi número es este, como han hecho otros estudiantes. Otros estudiantes cuyo número ya no coincide con este me escriben, profe, mire, este es mi número, por favor me incluye al grupo y yo lo hago. Apenas puedo, yo lo incluyo. Pero él nunca se me ha acercado.
todo caso, pues, queda ahí la inquietud para ese muchacho que nunca ha asistido. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que ya estos son los matriculados, vamos a hacer grupitos entonces para el tema de los laboratorios. Los laboratorios vamos a comenzarlos la próxima semana, ya hablar de los laboratorios. Tenemos disponibles 3 horarios. Se los voy a mostrar aquí. Estos son los 3 horarios. Lunes, grupo 1, 10 a 12. Los lunes, el llamado grupo 2, de 4 a 6 de la tarde. Y los jueves, denomino grupo, bueno, este es grupo 3. En realidad este es grupo 3. Grupo 3, de 10 a 12. Entonces hagan grupitos de 3 estudiantes y me informan a este mismo grupo de WhatsApp que tenemos abierto nosotros en qué horario le sirve a cada grupo. El grupo de Juan Pérez con Sonia y con Guillermo, el grupo de lunes de 10 a 12, listo. Y así sucesivamente. Ustedes me hacen favor y si quieren lo hacen ahorita con el transcurso de la mañana o del día, si no pueden ahora mismo, pero definámoslo hoy porque la próxima clase ya, o mejor, no la próxima clase, la próxima semana, a partir del lunes, pues ya vamos a tener los laboratorios en los horarios correspondientes que se han definido, esto que estoy mostrando, con los grupos que se inscriban en cada caso. No sé si tienen alguna inquietud, muchachos. Ninguna, profesor. Yo conozco al compañero Carlos, yo tengo su número, se lo voy a pasar ahora al grupo de WhatsApp para que lo agregue. Ah, bueno, pásenmelo. ¿Es diferente a este número que está aquí? Sí, él tiene un 301. Ah, bueno, pero ahí sí ya le queda a uno como difícil, como profe, sea divino, ¿verdad? Y ya es complicado, ya el estudiante que tiene que, o sea, a uno le queda difícil corretear a los estudiantes. Yo en la medida de lo posible trato de ubicarlo, pero ya está ahí, les digo a ustedes, miren muchachos, si tienen el número, porque ya no puedo hacer más nada. A él es que le toca decirle al profe, es más fácil conseguirse el teléfono de un profe que el profe conseguir el teléfono de 100 estudiantes, ¿cierto? Entonces, él me escribe y yo con mucho gusto lo agrego tal como he hecho con otros estudiantes. O sea que si él no ha ingresado no es porque yo no haya querido, sino porque él no ha hecho lo posible para ingresar. Bueno, no, listo. Te agradezco que me lo envíes y yo con mucho gusto lo agrego de una. Bueno, muchachos, entonces, no siento más por hoy. Les agradezco la atención y que pasen muy bien. Que les sea de mucho provecho el resto del día. Muchas gracias, profe. Igualmente, bendiciones. Bueno, Gracias, profe. bueno, hasta luego. Chao, chao.